¿Alguna vez te has sentido paralizado por el miedo, incapaz de dar el siguiente paso, incluso cuando sabes en tu corazón que Dios tiene un plan mayor para ti? ¿Qué pasaría si te dijera que existe un poder oculto, una llave maestra que muy pocos descubren, capaz de desatar bendiciones inimaginables en tu vida y transformar tu realidad de formas que ni siquiera te atreves a soñar? Un poder tan profundo que va mucho más allá de las palabras escritas. Un secreto capaz de convertir tus mayores miedos en tus mayores triunfos. Este es el poder de activar la fe y no el temor. En un mundo donde la incertidumbre y la ansiedad parecen dominar, ¿qué pasaría si pudieras aprender a caminar con una confianza inquebrantable, sabiendo que cada desafío es una oportunidad disfrazada? Muchos creyentes, como tú, han enfrentado y superado pruebas difíciles buscando una señal divina, una palabra que les dé dirección. Y hoy el Espíritu Santo está a punto de revelarte algo tan profundo, tan vital, que sentirá que Dios mismo te está hablando directamente al corazón. Prepárate para descubrir un secreto que transformará tu manera de ver la fe y el temor. Un camino que te llevará a vivir una vida plena y victoriosa. En los próximos minutos desvelaremos cómo tu fe puede ser el motor que te impulse hacia adelante, disipando las sombras del temor. Exploraremos pasajes bíblicos que pocos interpretan de esta manera, revelando verdades que resonarán profundamente en tu espíritu. Te prometo que, si te quedas hasta el final, desenterrarás una joya espiritual que te equipará para enfrentar cualquier gigante en tu vida. Hay algo poderoso que desconoces, algo que cambiará tu perspectiva para siempre y solo se revelará completamente si permaneces conectado a esta palabra hasta el último segundo. Hoy te animo a hacer algo más que solo escuchar. Te invito a comprometerte con tu fe. Antes de sumergirnos en este estudio transformador, te pido que comentes aquí debajo con valentía y convicción: yo activo mi fe. Al hacerlo, no solo estás declarando una verdad a ti mismo, sino que estás sellando un pacto espiritual, un compromiso con el Señor para recibir esta revelación. Y si sientes el llamado en tu corazón, dale me gusta a este video. Al hacerlo, no solo me apoyas, sino que te conviertes en un instrumento para Dios. Estás diciéndole a YouTube que este mensaje es vital, que debe llegar a más hermanos y hermanas que, como tú, buscan una palabra de aliento y dirección. Estás extendiendo el reino de Dios y por ello, felicidades. Te honramos y celebramos ser parte de esta comunidad de fe, donde cada acción, por pequeña que sea, multiplica la bendición. Recuerda, muchos hermanos usan este contenido como su apoyo espiritual, pues no tienen una iglesia cerca. Por eso, anímate a participar desde el principio. Comenta ahora mismo: paz en Cristo. Y atención, porque la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave que has estado esperando. Esa chispa divina para recibir una bendición inesperada en tu vida. Ahora sí, prepara tu corazón y tu mente, porque estamos a punto de comenzar este profundo estudio bíblico que te llevará más allá de los versos, a la esencia de la fe que activa milagros. Después de esa poderosa introducción, donde hemos sentido la promesa de lo que la fe puede desatar, es crucial entender que activar la fe no es solo una declaración, sino una acción, un caminar constante. Y no hay mejor ejemplo de esto que la vida de Abraham, nuestro padre en la fe. Así como hemos prometido que este estudio te revelará algo más allá de los versos, la historia de Abraham nos invita a ir más allá de la simple lectura de Génesis 12 y a sumergirnos en la profundidad de su obediencia. Imagina por un momento la magnitud de la orden que Dios le dio a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. No le dio un mapa detallado, no le prometió un camino fácil, ni le mostró el destino final. Solo le pidió que confiara.
¿Cuántas veces en nuestra vida nos encontramos en situaciones similares, donde el Señor nos llama a dar un paso al frente, a dejar atrás lo conocido, pero el futuro se presenta como una neblina densa? El temor, en esos momentos, susurra al oído: quédate donde estás, es más seguro. ¿Y si fallas? ¿Y si no hay nada al final del camino? Pero Abraham, a pesar de sus propias debilidades y momentos de duda, eligió activar la fe. Él no tenía una transcripción de un video viral para seguir, ni un guión preestablecido. Su fe era pura, una convicción profunda en la voz de Dios, incluso cuando no comprendía el panorama completo. Él no esperó a ver para creer, creyó para ver. Y esta es la esencia de lo que significa activar la fe en lugar del temor. El temor nos ancla al presente y nos paraliza con lo que podría salir mal. La fe, en cambio, nos impulsa hacia lo que puede ser. Nos capacita para ver lo invisible y creer en lo imposible. Piensa en tus propias tierras y parentelas que Dios te está pidiendo dejar. Quizás sea un hábito arraigado, una relación tóxica, una zona de confort que te impide crecer, o incluso una mentalidad de escasez que te roba la paz. El temor te dirá que te aferres a ellos, que son tu seguridad, pero la fe te susurrará que hay algo mejor, algo más grande esperándote al otro lado de tu obediencia. Abraham no se detuvo a calcular los riesgos, a analizar cada posible obstáculo. Él simplemente confió en la promesa de un Dios que es fiel. Esta historia no es solo un relato antiguo, es un espejo para tu propia jornada. Te desafía a examinar dónde el temor ha levantado muros en tu vida, impidiéndote avanzar hacia las promesas divinas. ¿Estás dispuesto a soltar la mano de lo conocido para tomar la mano de lo desconocido, guiado únicamente por la voz de Dios? La fe de Abraham nos enseña que el verdadero poder no reside en tener todas las respuestas, sino en confiar plenamente en aquel que sí las tiene. Él activó su fe, y Dios le mostró un camino que lo llevó a ser padre de multitudes, a pesar de la esterilidad y la avanzada edad. Su historia es un testimonio viviente de que cuando la fe se activa, lo imposible se vuelve posible, y las promesas de Dios se manifiestan de formas gloriosas. Si la fe de Abraham nos enseñó a caminar en lo desconocido, la historia de Moisés delante del Mar Rojo nos revela que la fe no solo nos mueve, sino que también abre caminos donde humanamente no existen. Y como prometimos ir más allá de los versos, hoy vamos a sumergirnos en la profundidad de aquel momento crucial, comprendiendo que la verdadera activación de la fe sucede cuando el miedo grita más alto y aún así elegimos confiar. Imagina la escena: el pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud egipcia, acorralado entre el ejército de Faraón que se acercaba y las aguas infranqueables del Mar Rojo. El pánico era palpable. El temor se extendía como un virus y las voces de desesperación resonaban. No había sepulcros en Egipto para que nos trajeras a morir en este desierto. Éxodo 14:11. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas nos sentimos acorralados sin salida, con las presiones del mundo detrás de nosotros y un obstáculo aparentemente intransitable delante? El temor, en esos momentos, nos ciega, nos hace olvidar el poder de Dios y nos lleva a cuestionar su fidelidad. Pero Moisés, un hombre que ya había enfrentado sus propios miedos e inseguridades, no se dejó abatir por el clamor del pueblo. Él se volvió a Dios y la respuesta divina fue clara. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. Esta es la esencia de la fe activa. No es esperar que Dios quite el obstáculo antes de que demos el paso, sino dar el paso a pesar del obstáculo, confiando en que Él hará lo imposible. Moisés extendió su cayado y el mar se abrió. No fue la fuerza del cayado, sino la fe que lo movió, la convicción de que Dios era capaz de hacer lo que parecía inconcebible. Este pasaje no es solo un relato de un milagro antiguo,
Es una poderosa metáfora para los mares rojos que tú enfrentas hoy. Puede ser una deuda abrumadora, una enfermedad incurable, una relación rota o una situación profesional sin perspectiva. El temor te dirá que pares, que desistas, que aceptes la derrota. Pero la fe te desafiará a levantar tu cayado, que puede ser tu oración, tu declaración de la palabra, tu obediencia a un llamado, y marchar. La lección aquí es que Dios obra cuando nosotros actuamos con fe. Él no abrió el mar antes de que Moisés extendiera el cayado. Él abrió el mar mientras Moisés extendía el cayado. Tu fe no removió el mar, pero activó el poder de Dios para hacerlo. Es tu disposición a dar el primer paso incluso en medio de la incertidumbre, lo que libera el poder divino para abrir caminos donde antes había solo aguas profundas e intransitables. Que este ejemplo de Moisés te inspire a activar tu fe, a marchar incluso cuando el miedo grita y a presenciar los milagros que Dios tiene reservados para aquellos que se atreven a creer. Después de ver la fe de Moisés abrir el Mar Rojo, somos llevados a la historia de Josué en Jericó, que nos enseña que la fe no solo abre caminos, sino que derrumba barreras que parecen impenetrables. Y como prometimos que iríamos más allá de los versículos, hoy vamos a desvelar la profundidad de esa estrategia divina, comprendiendo que la activación de la fe a menudo exige obediencia a instrucciones que humanamente no tienen sentido alguno. Imagina la escena: Josué y el pueblo de Israel delante de las murallas de Jericó. No eran solo paredes, sino una fortaleza imponente, fortificada, que representaba un obstáculo intransitable. El miedo, de nuevo, podría haber paralizado al pueblo, susurrando sobre la imposibilidad de superar tal barrera. Al fin y al cabo, la lógica militar dictaría un asedio prolongado, estrategias de ingeniería o un ataque directo. Pero la instrucción de Dios para Josué fue radicalmente diferente. Marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, y en el séptimo día 7 veces, tocando trompetas y gritando. Josué 6:1-5. ¿Cuántas veces en nuestras vidas enfrentamos murallas que parecen inquebrantables? Puede ser una situación financiera que te ahoga, un vicio que te aprisiona, una enfermedad crónica que te roba la esperanza, o incluso barreras emocionales que te impiden experimentar la plenitud de la vida. El temor, en esos momentos, te convence de que no hay salida, de que la muralla es demasiado alta, demasiado fuerte para ti. Te induce a buscar soluciones lógicas y visibles, ignorando el poder de lo invisible. Pero Josué eligió activar la fe. Él no cuestionó la aparente ilogicidad de la orden divina. No argumentó sobre la falta de armamento adecuado o sobre la inutilidad de marchar en silencio. Él simplemente obedeció. Y fue la obediencia por la fe y no la fuerza militar lo que hizo que las murallas de Jericó se derrumbaran. Este es el punto crucial. Dios no pidió que tuvieran un arma secreta o una estrategia compleja. Él pidió que tuvieran fe y obedecieran un plan que parecía locura a los ojos humanos. Esta narrativa es una invitación directa a ti. ¿Cuáles son las murallas en tu vida que el temor ha mantenido en pie? Dios te está llamando a hacer algo que quizás parezca extraño, algo que tu lógica no puede comprender, pero que en realidad es la clave para tu avance. Es tu fe, manifestada en tu obediencia a una instrucción divina, que puede venir a través de una palabra profética, de un direccionamiento claro en oración, o de la convicción del Espíritu Santo en tu corazón, lo que hará que esas barreras caigan. No esperes a que la muralla se derrumbe para entonces creer. Activa tu fe, da el paso de obediencia y ve el poder de Dios manifestarse donde menos lo esperas.
Si las murallas de Jericó nos enseñaron sobre la fe que derriba barreras imponentes, la historia de David y Goliat nos sumerge en la verdad más íntima de que la fe es, ante todo, la convicción inquebrantable que te capacita para enfrentar tus gigantes, no con armaduras humanas, sino con la certeza del poder de Dios. Y como prometimos ir más allá de los versículos, hoy vamos a desvelar cómo este relato ancestral es un mapa para cada uno de tus desafíos personales. Imagina el valle de Ela. De un lado, el ejército de Israel paralizado por el miedo. Del otro, los filisteos, con su campeón, Goliat, un gigante de casi 3 metros, revestido de bronce, que desafiaba y atemorizaba a toda una nación. El temor había robado la valentía de los soldados, de sus líderes, y los mantenía escondidos, incapaces de responder al desafío. ¿Cuántas veces te has sentido así, con un gigante en tu vida que te intimida, que parece invencible y que te susurra constantemente: no puedes, no eres suficiente, vas a fracasar? Puede ser una enfermedad crónica, una adicción persistente, un problema familiar que te consume o un fracaso recurrente que te hace dudar de tu propósito. Pero entonces aparece David, un joven pastor sin armadura, sin espada, sin experiencia militar. A los ojos humanos era una locura que este muchacho se atreviera a enfrentar al temible Goliat. Pero David no vio un gigante, vio una oportunidad para que Dios manifestara su gloria. Él no se dejó intimidar por el tamaño del problema, sino que su mirada estaba fija en la grandeza de su Dios. Su respuesta a Goliat no fue de miedo, sino de fe. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 1 Samuel 17:45. David activó su fe, no su temor. Él no se basó en sus propias fuerzas o habilidades, sino en la certeza de que Dios estaba con él. Tomó 5 piedras lisas del arroyo, confió en su puntería y con una simple honda derribó al gigante. No fue la honda ni la piedra lo que le dio la victoria. Fue la fe incondicional en que el Señor luchaba por él. Es más, la historia revela que la victoria no era solo sobre Goliat, sino sobre el espíritu de temor que había paralizado a todo un pueblo. Esta historia es un espejo para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son tus Goliats personales que te impiden avanzar? El temor te dirá que son demasiado grandes, demasiado poderosos para ti. Pero la fe te susurrará que con Dios de tu lado no hay gigante que pueda permanecer en pie. No necesitas una armadura reluciente o una espada formidable. Lo que necesitas es la convicción profunda de que tu Dios es más grande que cualquier problema. Es tu decisión de levantar tus piedras, tus oraciones, tus alabanzas, tus actos de obediencia, tu declaración de la palabra y lanzarlas con fe, sabiendo que el resultado está en las manos de aquel que nunca pierde una batalla. Atrévete a activar tu fe, a desafiar a tus gigantes en el nombre del Señor, y serás testigo de cómo, una vez más, lo pequeño derrota a lo grande por el poder de un Dios todopoderoso. Si David nos mostró cómo la fe enfrenta gigantes externos, la historia de Pedro caminando sobre las aguas nos revela una verdad aún más profunda. La fe es la única fuerza capaz de vencer a nuestro gigante interno, la duda. Y hoy vamos a ir más allá de los versículos, desentrañando cómo este episodio bíblico es un recordatorio constante de que el temor no es el enemigo, sino nuestra reacción ante él. Imagina la escena, los discípulos en una barca, en medio de la noche, azotados por una tormenta feroz en el mar de Galilea. El viento fuerte y las olas los golpeaban sin piedad. El miedo era natural, pero en medio de esa tormenta ven una figura caminando sobre el agua. Era Jesús,
Inicialmente pensaron que era un fantasma, lo que aumentó su terror, pero cuando Jesús les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis», Pedro, impulsado por una fe audaz, exclamó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Mateo 14, 27, 28. ¿Cuántas veces te has sentido en medio de tu propia tormenta, con la vida sacudiéndote, y de repente ves una oportunidad, una palabra de Dios, un llamado a hacer algo que parece imposible? El temor te susurra: «No lo hagas, es demasiado arriesgado, vas a hundirte». Y esa voz de duda interna es, a menudo, más paralizante que cualquier circunstancia externa. Jesús le dijo a Pedro: «Ven». Y en ese momento, Pedro dio el paso de fe, salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús. Piensa en la magnitud de ese acto, un ser humano caminando sobre el agua. Esto es fe activada en su máxima expresión. Sin embargo, el versículo crucial viene después. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Mateo 14:30. Pedro no se hundió por el viento, se hundió por el miedo al viento. Su fe no desapareció, pero su enfoque se desvió de Jesús a la tormenta. Esta historia es una lección poderosa para ti. ¿Cuáles son esos vientos fuertes que te hacen dudar hoy? Puede ser la crítica de otros, la magnitud de un desafío, la voz de tu propio pasado, o incluso el simple hecho de que algo parece demasiado bueno para ser verdad. El temor no es la ausencia de fe, sino la desviación de tu mirada del Salvador. La fe no significa que no habrá vientos o que no sentirás miedo, sino que, a pesar de ellos, mantendrás tu mirada fija en Jesús. La lección de Pedro es que el hundimiento no llega por la dificultad de la tarea, sino por la duda que el miedo siembra en nuestro corazón. La mano de Jesús siempre está extendida para levantarte cuando tropiezas. Activa tu fe no solo para salir de la barca, sino para mantenerte firme sobre las olas, sin permitir que el viento fuerte de la duda te robe el milagro que ya está en proceso. Es la fe la que te sostendrá, y es en tus momentos de mayor debilidad donde el poder de Cristo se perfecciona, si tan solo mantienes tu mirada en Él. Si Pedro nos enseñó a vencer la duda, la historia de Elías en el Monte Carmelo nos eleva a un nuevo nivel. La fe es la convicción ardiente que desafía la impotencia y que no teme enfrentarse a las mayores adversidades espirituales, mostrando el poder de un Dios vivo y verdadero. Y hoy, como prometimos ir más allá de los versículos, desentrañaremos cómo la osadía de Elías es un modelo para tu propia vida cuando te sientes acorralado por fuerzas espirituales o circunstancias que te superan. Imagina la escena. Israel estaba sumido en la apostasía. El rey Acab y la reina Jezabel habían introducido la adoración a Baal y Asera, y el pueblo se había desviado de Jehová. Elías, un profeta solitario y ferviente, desafió a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera a una confrontación en el Monte Carmelo. La propuesta era simple. Invocarían a sus dioses para que enviaran fuego del cielo y consumieran el holocausto. El temor, en una situación así, dictaría la retirada, la discreción, quizás la resignación ante una mayoría abrumadora. La voz del miedo susurraría: «Estás solo contra tantos, es una batalla perdida». ¿Y si Dios no responde? Pero Elías no se dejó intimidar por la superioridad numérica o por la aparente influencia de los profetas paganos. Él activó su fe, una fe audaz que confiaba plenamente en la soberanía de Jehová. Después de que los profetas de Baal pasaran horas gritando, danzando y cortándose sin obtener respuesta, Elías los confrontó con sarcasmo. «Gritad más fuerte, quizá vuestro Dios esté meditando, o de viaje, o durmiendo, y necesite ser despertado». Primera Reyes 18:27. Esta no era arrogancia humana,
sino la confianza de quien sabe en quién ha creído. Luego, Elías restauró el altar de Jehová que estaba arruinado, lo llenó de agua, 4 cántaros, 3 veces, empapando el sacrificio y la leña, y oró con una fe sencilla pero poderosa. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Primera Reyes 18, 36, 37. Y el fuego de Jehová cayó, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamiendo el agua que estaba en la zanja. Esta historia no es solo un milagro impactante, es una invitación a enfrentar la impotencia que a veces sentimos ante situaciones que parecen inamovibles. ¿Cuáles son las montañas de Baal en tu vida? Podría ser la desesperanza ante una situación de injusticia, la sensación de estar solo frente a un gran problema, o la incredulidad que te asalta cuando las cosas no salen como esperabas. El temor te dirá que eres débil, que no tienes la autoridad o el poder para cambiar las cosas. Pero la fe te capacitará para restaurar el altar de tu corazón, para clamar a Dios con convicción y para ser testigo de cómo Él manifiesta su poder de formas que solo Él puede hacer. La fe de Elías nos enseña que no importa cuán grande sea la oposición o cuán impotentes nos sintamos, si clamamos a Jehová con un corazón sincero y obediente, Él responderá, demostrando que Él es el único Dios verdadero y que contigo, su siervo, ninguna situación es desesperada. Si Elías nos mostró cómo la fe desafía la impotencia y convoca el fuego del cielo, la historia de Daniel en el foso de los leones nos lleva a una verdad aún más íntima y poderosa. La fe es la protección divina que cierra las bocas de la destrucción, incluso en medio de las circunstancias más feroces y amenazantes. Y hoy, como prometimos ir más allá de los versículos, desentrañaremos cómo la inquebrantable devoción de Daniel es un testimonio de que la fe activa te resguarda cuando el temor querría devorarte. Imagina la escena. Daniel, un hombre de integridad y fe inquebrantable, es víctima de la envidia y la conspiración. Se promulga un edicto real que prohíbe orar a cualquier dios o hombre que no sea el rey Darío, bajo pena de ser echado al foso de los leones. El temor, en una situación así, dictaría el compromiso, la discreción, quizás la oración en secreto para evitar el castigo. La voz del miedo susurraría, es solo por 30 días, puedes hacer una excepción, no vale la pena arriesgar tu vida por esto. Pero Daniel, al saber del edicto, no vaciló. Él activó su fe, una fe que no se doblegaba ante la amenaza de muerte. Como era su costumbre, 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, con las ventanas de su aposento abiertas hacia Jerusalén. Daniel 6:10. Esta no fue una acción imprudente, sino una demostración pública de su convicción, de que su lealtad a Dios estaba por encima de cualquier decreto humano. Él sabía que su vida estaba en las manos de Jehová, y no en las del rey o de los conspiradores. Conforme a la ley, Daniel fue arrojado al foso de los leones. Imagina el terror, el rugido de las bestias hambrientas, pero lo que sucedió después es el testimonio supremo del poder de la fe. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque delante de él fui hallado inocente. Y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel 6:22. Los leones, depredadores por naturaleza, se convirtieron en guardianes. Su fe no evitó el foso, pero cerró las bocas de aquello que intentaba destruirlo. Esta historia es una verdad innegable para tu vida. ¿Cuáles son los fosos de leones que el temor te presenta hoy?
Podría ser una calumnia que busca destruir tu reputación, un ataque espiritual que intenta devorar tu paz, una situación financiera que te amenaza con la ruina, o incluso personas que actúan como leones buscando hacerte daño. El temor te dirá que no hay escapatoria, que estás a merced de las circunstancias o de la maldad ajena. Pero la fe te recordará que tienes un Dios que puede cerrar cualquier boca, neutralizar cualquier ataque y protegerte de lo que está diseñado para devorarte. La fe de Daniel nos enseña que la integridad y la obediencia a Dios son nuestros mayores escudos. No se trata de evitar el foso, sino de entrar en él con la certeza de que Dios te acompaña y tiene el poder de silenciar a tus adversarios. Activa tu fe hoy. Mantente firme en tus convicciones y en tu devoción a Dios, y serás testigo de cómo Él te guarda, cerrando la boca de toda adversidad que se levante contra ti, porque en su presencia eres hallado inocente y protegido. Si Daniel nos mostró cómo la fe cierra las bocas de la destrucción, la historia del centurión romano nos revela una verdad aún más asombrosa. La fe es la convicción humilde y profunda que mueve el corazón de Dios y desata su poder sanador, incluso sin la necesidad de su presencia física. Y hoy, como prometimos ir más allá de los versículos, desentrañaremos cómo la fe de un hombre ajeno a Israel se convierte en un modelo para que tu propia fe active la intervención divina en tu vida. Imagina la escena. Jesús había entrado en Capernaum y un centurión, un oficial del ejército romano, que no era judío y por lo tanto estaba fuera del pacto de Israel, se acercó a él. Su siervo estaba postrado en casa, paralítico y sufriendo grandemente. Mateo 8, 5, 6. El temor en una situación así podría haber susurrado: «Soy un extranjero, un pagano. ¿Por qué se interesaría el Mesías de los judíos en mi siervo? No tengo derecho a pedirle nada». La lógica humana diría que este hombre no tenía nada que buscar en Jesús, pero el centurión no se dejó llevar por el temor a su posición social o religiosa. Él activó su fe, una fe que Jesús mismo calificó como la más grande que había encontrado en Israel. Le dijo a Jesús: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Mateo 8, 8, 9. Esta no fue una simple petición, fue una declaración de fe radical. El centurión entendía el principio de la autoridad y la palabra. Él no necesitaba que Jesús fuera físicamente a su casa. Creía que la palabra hablada de Jesús tenía poder absoluto, capaz de obrar a distancia. Este hombre no estaba buscando un milagro visible, un toque físico. Estaba buscando una palabra de autoridad, una palabra de fe. Y al escuchar esto, Jesús se asombró. El asombro de Dios. Eso es lo que la fe activa puede hacer. Jesús dijo: «De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Mateo 8:10. Y en ese mismo instante, su siervo fue sanado. Esta historia es una verdad liberadora para tu vida. ¿Cuáles son esas situaciones que parecen imposibles, donde sientes que necesitas una intervención divina, pero quizás la distancia o las circunstancias te hacen dudar? Podría ser una enfermedad que los médicos no pueden curar, una situación legal compleja, una necesidad financiera apremiante o la restauración de un ser querido que está lejos. El temor te dirá que necesitas la presencia física de Dios o una manifestación tangible para creer. Pero la fe del centurión nos enseña que el poder de Dios no está limitado por el espacio o el tiempo. La fe que mueve el corazón de Dios es la que confía en su palabra por encima de cualquier evidencia visible. Es la que declara:
Solamente di la palabra, Señor, sabiendo que su palabra es espíritu y es vida, y que tiene el poder de transformar cualquier realidad. Activa tu fe hoy, no basándote en lo que tus ojos ven o tus oídos escuchan, sino en la autoridad de la palabra de Dios. Clama a Él con esa misma convicción humilde pero audaz, y serás testigo de cómo su corazón se conmueve y su poder se desata, sin importar dónde te encuentres o cuán grande sea tu necesidad. Es tu fe en su palabra, más allá de los versos, lo que activará su milagro para ti. ¡Felicidades! Si has llegado hasta este punto del video, quiero que sepas que eres parte de un grupo especial, una minoría selecta que no solo busca conocimiento, sino que anhela una conexión profunda y una transformación genuina. En un mundo donde la atención es un bien escaso y las distracciones abundan, el hecho de que hayas permanecido aquí, absorbiendo cada palabra, es un testimonio de tu hambre espiritual y de tu compromiso con el Señor. Pocas personas llegan al final de un mensaje tan profundo como este, y eso te hace un elegido, alguien a quien Dios está llamando a un nivel más elevado de fe. Hemos recorrido un camino extraordinario hoy, desenterrando secretos milenarios que nos muestran cómo la fe activa puede derribar muros, abrir mares, vencer gigantes, caminar sobre las aguas, silenciar la impotencia y mover el corazón de Dios. Hemos ido más allá de los versículos, conectando estas verdades eternas con tus propias batallas y tus propias victorias. Y ahora te invito a sellar este momento como señal de tu compromiso y para que sepamos quiénes son los verdaderos guerreros de la fe que llegan hasta el final. Comenta aquí abajo con la frase: mi fe activa milagros. Tu participación en este canal es más que un simple me gusta o una suscripción. Es un acto de fe y de evangelismo. Piensa en ello. Cada vez que interactúas con este contenido, le estás diciendo al universo digital que este mensaje importa, que es relevante. Es como si encendieras una baliza de luz en medio de la oscuridad. ¿Sabías que muchas personas en lugares remotos o aquellos que por diversas razones no pueden asistir a una iglesia física, encuentran en canales como este su único sustento espiritual? Al darle me gusta, al comentar, al compartir, te conviertes en un canal de bendición, una extensión de la mano de Dios para alcanzar a aquellos que claman por una palabra de esperanza. No te quedes solo con lo que has recibido, compártelo. Hay alguien en tu círculo que necesita escuchar esto hoy, alguien que está paralizado por el temor y necesita saber que tiene el poder de activar su fe. No serías culpable por no compartir la palabra, pero sí estarías privando a alguien de la oportunidad de escuchar una voz que puede transformar su vida. Si aún no te has suscrito a este canal, te animo a hacerlo ahora. Suscribirte no es solo un clic, es un compromiso con tu crecimiento espiritual continuo. Es unirte a una comunidad de creyentes que están decididos a vivir una vida más allá del temor, una vida activada por la fe. Piensa en tu suscripción como el abono que permite que la semilla de la palabra siga creciendo y dando fruto. Los canales como este son oasis en el desierto, faros en la tormenta. Si no apoyamos, si no somos parte activa de estas iniciativas, ¿cómo esperan que la luz de Cristo siga brillando en cada rincón digital? No permitas que la apatía te robe la bendición de ser parte de algo tan vital. Siéntete orgulloso de ser parte de esta familia de fe. Aquí, tu pasión por Dios no se extinguirá, sino que se avivará con cada nuevo estudio. Sigue explorando nuestros videos. Hay muchas más revelaciones esperando por ti. Y ahora, para finalizar este tiempo sagrado, quiero invitarte a un momento de profunda conexión. No paules el video, no cortes esta conexión espiritual. Permanece en silencio por unos minutos, dejando que la música que acompaña este momento llene tu espíritu, experimentando la paz
que solo Cristo puede dar. Cierra tus ojos, respira profundamente y elevemos juntos un corazón de alabanza y agradecimiento al Señor por este día, por su palabra que nos ha nutrido y por el poder de su Espíritu que nos capacita para activar nuestra fe y vivir sin temor. Narrador, con tono de oración y adoración. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este tiempo precioso en tu presencia. Gracias, Señor, por cada revelación, por cada verdad que hoy ha calado hondo en nuestros corazones. Te agradecemos por la fe que nos has dado, la fe que nos permite ver más allá de las circunstancias, más allá de los miedos, y nos impulsa a caminar en tu voluntad. Gracias porque eres un Dios que abre caminos, derriba barreras, vence gigantes, nos sostiene sobre las aguas, nos defiende de la impotencia y mueve tu corazón ante nuestra humilde confianza. Que cada oyente sienta hoy tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Que la semilla de tu palabra germine y dé fruto abundante en sus vidas. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por siempre y para siempre. Amén.